start. 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Roll program. Roger, Discovery. Performance reducing the stress on the shuttles and brings to the sound area. Everything looking good on the Earth. 57 seconds into the flight. Solid rocket booster separation confirmed. Guidance now converging. Discovery's onboard computers commanding the... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Ecos de un Mundo Estrellado. Bueno, gran expectativa otra vez en la NASA con su conferencia de prensa en la que iban a anunciar algunos resultados de su misión MAVEN respecto a la atmósfera de Marte. Bueno, últimamente se ve que han cambiado la forma de hacer marketing y están tratando de capturar de alguna manera la atención del público con toda una serie de anuncios. Hace poquito fue el agua salina en Marte y ahora, unos días después, otra vez resultados interesantes sobre el clima, cómo ha evolucionado el clima, cómo ha evolucionado la atmósfera de Marte. Bueno, está bien. Como ya le he dicho en otras oportunidades, es importante para la Agencia Espacial tratar de tener al público bien informado, entusiasmado, estimulado, porque en definitiva es la opinión pública y sobre todo los contribuyentes de Estados Unidos los que terminan pagando a la gigantesca y burocrática Agencia Espacial NASA, ¿no? Así que había una gran expectativa. La nave MAVEN ha cumplido hace poquitos días un año, llegó en septiembre del año pasado a Marte. Es una sonda con instrumentos específicos para estudiar la atmósfera marciana, cómo ha evolucionado sobre todo la atmósfera superior de Marte, porque hay allí como unas lagunas y algunos, digamos, eslabones todavía para tratar de comprender cómo Marte, por ejemplo, ha perdido su atmósfera, por qué Marte tuvo agua líquida en el pasado, cómo perdió ese agua y fundamentalmente cómo perdió la atmósfera. Aparentemente Marte en su pasado fue más parecido a nuestro planeta. Había lagos, había ríos, hay muchas evidencias de esto en la superficie de Marte y hay muchas evidencias de que el pasado marciano fue mucho más clemente y hospitalario para la vida, al menos para la vida microbiana. Así que el interés era llenar un poquito esta laguna y evidentemente la NASA, luego de un año de trabajo de MAVEN, ya estaba en condiciones de aportar sus primeras conclusiones. Conclusiones que tienen que ver justamente con cómo la acción del Sol, del viento solar, que es un flujo de partículas eléctricas que sale de nuestra estrella y de todas las estrellas, de alguna manera ha extraído, ha soplado, por decir así, la atmósfera de Marte a lo largo de miles de millones de años, sobre todo en los primeros tiempos cuando la actividad solar fue mayor y cuando había sobre todo tormentas solares muy intensas. Me he encargado de doblar al español la conferencia de prensa, no está entera, sino lo que a mi juicio son las partes más significativas. La compartimos en Ecos del Mundo Estrellado. El programa de la NASA para explorar Marte se ha focalizado en buscar agua. El agua es un ingrediente importante para la vida, es un factor importante en el clima, modelando la geología, y es un recurso crítico para la futura exploración humana. Tenemos evidencias de agua desde órbita. Hay rovers que han encontrado rocas que se han formado en un ambiente acuoso. Y hemos encontrado evidencias de que el Marte antiguo tuvo condiciones para que haya microbios. Si buscamos y vemos el Marte de hoy, ¿qué pasó con todo el agua? ¿Por qué es tan seco? Marte perdió toda su atmósfera. ¿Cómo esto pasó? La atmósfera de Marte pudo haberse congelado,
podría haberse pasado las rocas, podría haber sacado por la colisión de un asteroide o tal vez por el viento solar. Para responder a esta pregunta, la NASA ha mandado la misión MAVEN a Marte. Esta misión fue diseñada para buscar qué procesos se dan en la atmósfera superior y cómo interactúan con el viento solar, y de esa manera tener mejores evidencias sobre lo que pasa en la atmósfera. Así que estamos buscando en una misión que está completando su momento más importante. Todo lo hizo en el plazo correcto, lo hizo con el presupuesto aprobado y se está comportando muy bien. ¿Qué pasó entonces con la atmósfera de Marte? Y la respuesta es: se la llevó el viento. Le voy a pasar el micrófono al investigador principal, Bruce Tchaikovsky. Muchas gracias, Michael. La nave espacial MAVEN está volando alrededor de Marte desde septiembre del año pasado. Estamos llegando al final de un año y estamos empezando ahora una misión extendida después de esto. Todos los instrumentos y la nave están trabajando bien y estamos aquí reunidos para hablar de los principales y primeros resultados que tenemos en los primeros 6 meses de la misión. El tipo de instrumento que tenemos en MAVEN no son instrumentos que requieren análisis, no pueden ser interpretados rápidamente. Todo esto para tratar de entender qué es lo que está pasando. Pero tenemos resultados que queremos que son excitantes. Vamos a hablar un poco de la historia del clima de Marte. MAVEN fue diseñado para entender los cambios que ha habido en el clima, así que vamos a ver ahora un primer video. Hoy Marte es un desierto frío, la atmósfera es muy poco densa, muy fina, no tiene agua líquida porque el agua se evapora rápidamente. Pero, en cambio, el Marte antiguo tuvo una superficie muy distinta, valles donde había agua, lagos que pudieron permanecer durante mucho tiempo. O sea, mucho tiempo pudo soportar agua. El clima era muy distinto, era más húmedo, hacía más calor y la atmósfera mucho más densa. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el dióxido de carbono de esa atmósfera? ¿Qué pasó con el agua en el Marte primitivo? Tenemos que explorar la habilidad que tienen los gases para ir hasta la atmósfera superior y ser expulsados por el viento solar. Hay como una especie de conducto a través del cual viajan estos gases de la parte interior de la atmósfera superior y se escapan al espacio. Así que vamos a ver diferentes procesos que están teniendo lugar para remover la atmósfera. Vamos a poner foco sobre todo en la habilidad del viento solar para extraer toda esta atmósfera marciana. Estamos viendo el viento solar como pega de alguna manera de izquierda a derecha del planeta, 1.000.000 de veces por hora. Y extrae, obviamente, el gas a una gran velocidad en la parte superior de Marte. Vamos a hablar del rol que ha tenido el viento solar en extraer la atmósfera y vamos a escuchar sobre el comportamiento del viento solar y las consecuencias que ha tenido para que se pierda la atmósfera en el espacio. Wayne, gracias, Bruce. Para hablar sobre estos detalles, vamos a ir a la Universidad de Iowa. Lo primero que quiero decir es cómo Marte interactúa con su medio ambiente. Vamos a ver un gráfico. Marte tiene algo en común con nuestro planeta y es la influencia que tiene con el Sol. Vemos a la izquierda Marte, a la derecha la Tierra. Ese flujo de partículas eléctricas llamamos viento solar, 1.000.000 de veces por hora, impactan con los dos planetas en el sistema solar. Pero claro, los dos planetas son muy distintos.
A la derecha vemos a la Tierra que tiene un campo magnético muy intenso y ese campo magnético nos blinda, nos aísla de todo ese viento solar. Mientras que a la izquierda tenemos a Marte que no tiene un campo magnético global y entonces la atmósfera está completamente expuesta al viento solar y como resultado el viento solar interactúa con la atmósfera de forma directa desde el espacio. Marte tiene una atmósfera muy fina hoy, no así la Tierra y Venus. Así que este viento solar golpea la superficie y vamos a ver una película cómo se produce la deflexión. Vamos a ver la trayectoria del viento solar. Lo vemos de derecha a izquierda. Vemos cómo es desviada en una forma cónica. Es muy parecida a lo que ocurre con una onda de choque en un jet supersónico. Es el mismo tipo de onda de choque que vemos aquí en Marte. Aquí estamos viendo datos de la nave Maven. Los colores nos muestran la densidad de este viento solar. Vemos algunos vectores, también los flechitas que muestran la dirección de este viento solar. Bueno, es impresionante, nos dice la cantidad de gas que se pierde en la atmósfera de Marte. Es un número realmente astronómico. Así que más o menos en masa viene a representar unos 100 gramos por segundo de atmósfera se están perdiendo en Marte. Él se imagina como una hamburguesa por segundo que se está perdiendo de la atmósfera de Marte. Estamos hablando de dióxido de carbono, por supuesto, que es el constituyente principal que tiene hoy la atmósfera de Marte. Pero claro, este es un límite menor, inferior. O sea, hay muchas otras partículas que se pierden de Marte, no solamente las que tienen carga. Así que la tasa de escape tiene que ser probablemente mucho mayor. Y esto en las condiciones que tenemos hoy. Pero si uno ve la historia del planeta y mira hacia atrás, en el próximo gráfico, vemos a la izquierda a Marte bajo las condiciones normales que tiene el Sol hoy. Pero en la parte derecha estamos viendo el Sol miles de millones de años atrás, cuando la intensidad de las tormentas solares era mucho mayor. Y entonces estamos hablando de una pérdida, de una tasa de pérdida en la atmósfera 10 a 20 veces mayor a la que tiene hoy. Esto es muy importante porque quiere decir que la tasa a la que perdía la atmósfera, el ritmo con el cual lo hacía era mucho mayor antes, cuando las tormentas solares eran mucho más intensas. Y así perdió muchísima atmósfera este planeta. Claro, la mayor parte de la atmósfera sin duda de Marte fue perdida en la historia inicial de Marte, en sus tiempos primitivos. Espero entonces que todas estas investigaciones de Maven nos permita entender cómo interactuó el viento solar, no solo con Marte, sino con los demás planetas del sistema solar, incluyendo la Tierra. Bueno, vamos a dar al principal investigador Bruce la oportunidad de hacer un resumen de lo que hemos escuchado. Lo que hemos visto por primera vez, que tenemos mediciones no solamente del ritmo con el cual pierde la atmósfera Marte, sino el proceso que la controla. Y esto es importante porque si uno mira hacia atrás en el tiempo, uno no puede extrapolar el proceso de atrás sin entender cómo ocurrió. Cuando uno ve todo el proceso, uno ve que fue más intenso en el pasado. El ritmo de escape de 100 gramos por segundo no es un número muy grande, puede remover toda la atmósfera en unos 2.000 millones de años, pero no en el tiempo que lo hizo. Así que el ritmo de pérdida fue mucho mayor realmente en el pasado,
por el viento solar fue un proceso muy importante para cambiar el clima de Marte. Y eso es lo que estamos tratando de mapear y evaluar. Vamos a continuar las observaciones. Tenemos una misión extendida. Vamos a observar ahora en la segunda mitad del año marciano y vamos a ver cómo cambian las condiciones a través del ciclo solar. Así que vamos a tener un conocimiento mejorado sobre estas condiciones originales. Bueno, vamos ahora a las preguntas de las redes sociales. Hay muchas preguntas. Esta pregunta fue hecha por muchos seguidores. ¿Puede llegar a pasar esto en la Tierra, ahora o en el futuro? Bueno, a ver que Dave conteste esta pregunta. Sí, escuché la pregunta. La pregunta es si la Tierra está perdiendo atmósfera, pero tenemos un campo magnético muy intenso que blinda y aísla a la atmósfera del viento solar, así que la pérdida es mucho menor. Otros procesos que vemos en Marte, como el de las partículas eléctricas y el escape que se produce a través de los polos en el campo magnético en Marte, también ocurren en la Tierra. La Tierra en el futuro, tal vez puede ser que algún día, dentro de mucho tiempo, la Tierra no tenga más campo magnético porque deje de estar caliente el interior y se convierta en un Marte, en una versión grande de Marte. Hay otros momentos en los que el campo magnético se puede revertir, hay como una reversión del campo magnético, eso puede ocurrir cada 100 o 200 años y estamos expuestos al campo magnético, pero es un tiempo muy pequeño considerando el tiempo que lleva realmente extraer la atmósfera de un planeta. Así que no tenemos nada que temer, no es significativo para que realmente la Tierra pueda perder su atmósfera en una forma importante. La mayor parte de la extracción de la atmósfera de Marte fue efectuada hace millones de años cuando la acción del Sol era mucho mayor, hoy es mucho menor. Así que el ritmo al cual la Tierra perdía su atmósfera, aún sin campo magnético, sería muy lenta porque el Sol, la intensidad de la radiación solar y del viento solar es mucho menor. ¿Es posible revertir el efecto de la acción solar sobre la atmósfera? Muchas personas dicen que podríamos terraformar Marte y que vuelva a tener una atmósfera. Lo que pasa es que la atmósfera de Marte no está allí, ya ha sido expulsada del espacio, no es posible volver a traerla y a devolverla al planeta, se fue. Mi pregunta es, ¿puede haber otro elemento, otro factor que podría haber contribuido a que Marte pierda su atmósfera? Por ejemplo, ha habido especulaciones de que algún asteroide podría haber extraído, expulsado la atmósfera de Marte. ¿Puede haber otros factores que ustedes hayan considerado para que Marte pierda su atmósfera, además del viento solar? Hay diversos procesos que pueden ayudar a remover la atmósfera. Por ejemplo, se podrían haber formado minerales carbonados a partir de la atmósfera de Marte. Tú mencionas la habilidad de una atmósfera que podría haberlo expulsado. Nosotros nos hemos enfocado en los procesos que envuelven al Sol con su energía y cómo ha actuado sobre la atmósfera superior de Marte y cómo ha extraído, cómo ha expulsado los iones y los ha acelerado a alta velocidad, y estos iones han a su vez expulsado otros átomos, como ha expulsado los átomos de hidrógeno, procesos fotoquímicos. Estamos tratando de tener una película completa de qué es lo que pasó con el agua.
Y tenemos que tratar de ver Marte como un sistema integrado donde ocurren diferentes procesos y estamos tratando de poner todas estas piezas en el rompecabezas para tratar de tener una mejor pintura de lo que pasó. Pero los procesos que se dieron en los inicios de Marte posiblemente no se están dando hoy. La próxima pregunta es por Alan Boyle, un periodista. Gracias. Viendo qué rápido perdió la atmósfera Marte debido a las tormentas solares o la típica actividad solar, la pregunta que yo haría es si ustedes han logrado cuantificar cuál fue el principal responsable, el viento solar común o esas tormentas solares. Bueno, esta es una buena pregunta, no tengo una buena respuesta todavía. Lo que sabemos, el ritmo con el que se removía gas cuando hay tormentas solares es 10 veces mayor y las tormentas solares fueron mucho más abundantes en la historia temprana del sistema solar. Sabemos que el viento solar común y normal remueve también gas. Pensamos que ambos, tanto las tormentas como el viento solar, fueron procesos muy importantes, pero hemos podido extrapolar hacia atrás todavía esto y es muy difícil saber cuál ha sido el proceso más importante. Bruce, también hay que recordar que en el Marte primitivo tenía un campo magnético importante y posiblemente perdió muy poca atmósfera porque el campo magnético, al igual que ocurre hoy con la Tierra, protegía a Marte de la remoción de su atmósfera. Bueno, a partir de la información que ustedes nos están dando sobre la atmósfera, quisiera saber si tienen algunas estimaciones de cuándo Marte tuvo agua, ríos, lagos. De la geología tenemos estimas bastante precisas. Pensamos que Marte tuvo agua muy abundante 3.700 millones de años atrás. La remoción de la atmósfera por el viento solar posiblemente comenzó en el mismo tiempo, cuando el viento solar era más intenso y la pérdida de la atmósfera ocurrió tal vez de los 4.200 a 3.700 millones de años atrás. Bueno, ¿hacia dónde vamos a ir ahora? ¿Cómo esto define el futuro de cómo vamos a explorar Marte? Todo lo que sabemos de Marte, no solo de MAVEN, sino de otras misiones, Curiosity, Opportunity, Spirit. Marte es un sistema muy complejo. No podemos solo estudiar la geología aislada de la atmósfera o la atmósfera aislada de todo el resto. Es un sistema muy complejo, así que lo que queremos es aprender sobre la vida y el potencial sobre la vida, luego de estudiar la atmósfera, la geología, y ahora la atmósfera superior de Marte y su clima y la historia de su clima, cómo el gas se intercambia con todos estos lugares. Y todos son procesos importantes, así que MAVEN está llenando una especie de laguna en nuestro entendimiento, porque no teníamos una idea o tenemos una idea muy ligera de qué es lo que ocurría o qué ocurrió con la atmósfera superior de Marte. Y todo esto nos permite entender mejor el clima y cómo cambió en Marte. Y todo esto está relacionado con el potencial de que haya habido vida en Marte. Esto está en el centro de la exploración científica de Marte. Marte parece que tuvo todas las condiciones adecuadas para la vida en el pasado. Y también nos podemos preguntar si tuvo una relación genética con la vida en la Tierra o tuvo un origen independiente.
Así que todas estas preguntas sobre la vida, sobre el clima y sobre Marte como un todo está en el centro de la exploración. Yeah, sure. This one's from Dakota, and he asks if this atmosphere, I think you sort of touched on this as well, but if this atmospheric erosion from the solar wind is still happening, will Mars eventually have no atmosphere at all? ¿Puede llegar algún día Marte a perder toda su atmósfera? El ritmo que la está perdiendo ahora la perdería en unos 2.000 millones de años. Pero de alguna manera Marte va a seguir regenerando su atmósfera porque tiene depósitos en sus capas polares y también en el hielo subterráneo, a 1 metro y a varios metros de profundidad. Así que pensamos que hay muchos reservorios que van a rellenar la atmósfera de Marte en los próximos tiempos. Bien, esta era entonces parte de la conferencia de prensa de la NASA sobre los últimos resultados de la misión MAVEN, estudiando la atmósfera de Marte. Básicamente lo que nos están diciendo entonces es que la acción del viento solar fue la que desplumó prácticamente a Marte de su atmósfera, sobre todo en los primeros 600 millones de años, cuando se formó el sistema solar, que esto no le pasó a la Tierra porque la Tierra tiene un campo magnético muy intenso y esto se debe a que la Tierra está caliente en el interior, entonces hay como un efecto de un dínamo, la Tierra tiene como un imán cuando gira. Marte, por ser un planeta más pequeño, se enfrió más rápido y perdió su campo magnético, y al no tener ese campo magnético, Marte, que lo blinde, que lo aísle de la acción del viento solar, bueno, entró sin problema y sopló, expulsó toda la atmósfera de Marte, sobre todo en los tiempos primitivos del planeta rojo, en la historia temprana del sistema solar. Todo esto es muy importante para la búsqueda de vida en Marte, es clave para saber si Marte alguna vez tuvo vida y es clave para saber dónde buscar. Como lo decía en los últimos minutos de la conferencia de prensa uno de los investigadores, hay que buscar ahora en los acuíferos de Marte, en las zonas subterráneas. Es muy difícil que la vida pueda sobrevivir en el suelo, en la superficie, quiero decir, porque justamente la acción inclemente de la radiación ultravioleta del Sol directamente barre con cualquier forma de vida, incluso con las formas de vida bacterianas que no pueden soportar, digamos, la acción, si se quiere, mutagénica que tiene nuestra estrella, el Sol. Y de esta manera estamos cerrando el programa. Quería contarles algo más muy rapidito sobre la estrella a la cual me referí en el programa pasado, que tenía extrañas variaciones de brillo y donde se había sugerido entre tantas opciones que alguna megaestructura construida por una civilización inteligente podría estar provocando los eclipses. Les conté que el Instituto de Investigaciones de Vida Extraterrestre SETI había apuntado sus antenas allí. Bueno, las primeras 2 semanas de radioexploración con las antenas no han encontrado nada. Así que, bueno, esto no significa mucho todavía, pero por lo menos en el espectro de radiofrecuencias, la gente de SETI todavía no ha encontrado nada. Bueno, imagínense que si hubiera encontrado alguna señal ya no hubiéramos enterado, pero de todas maneras era mi obligación desde el programa decirles que por el momento no se ha confirmado desafortunadamente ninguna señal. Habrá que seguir investigando allí y si no, obviamente hay que buscar explicaciones más sencillas y naturales y realistas, como podría ser la de que un enjambre de cometas estaría tapando la estrella cada vez que pasa delante de ella. Y estamos cerrando el programa. Les recuerdo que pueden visitar el Observatorio Astronómico en Oro Verde los días sábados a partir de las 20 horas, siempre y cuando el cielo esté despejado. Aquellas personas que vivan cerca de Paraná o zona de influencia. Y también pueden contratar los servicios del Planetario Digital Carl Sagan, que visita las escuelas y colegios de la provincia de Entre Ríos y provincias cercanas también. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Espero que hayan disfrutado del programa y hasta un próximo encuentro.